Muy buenos días. Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Hoy, martes 7 de abril del 2020. ¿Qué hora? Exactamente las 12 horas y 2 minutos. Aquí en donde estamos, en la radio, en el Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados y se espera que ascienda hasta 19 grados. El día está precioso. El viento, 2 kilómetros por hora. La humedad, 54%. Un día verdaderamente crocante. El cielo está despejado. Un día para disfrutar más allá del aislamiento o del distanciamiento físico que tenemos que tener para preservarnos por esta pandemia mundial de coronavirus. Así que muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan por aire a través de Radio La Luna. Y también a todos aquellos que nos están escuchando por las aplicaciones en los celulares y también a quienes a lo largo y a lo ancho del país nos escuchan por internet. Le damos la bienvenida a quien, o más que la bienvenida, le vamos a dar los muy buenos días a quien nos viene acompañando desde el primer día en que hacemos este programa, que es nuestro amigo de mesa Daniel de Abrantes, que siempre está atento, colaborando y participando más allá de que lo hace desde su casa. También los buenos días a Daniel Pérez. Daniel que hace toda la postproducción del programa, que investiga, que nos ayuda, que genera contactos, en fin. Daniel Pérez, muy buenos días. También a nuestro operador, que hace posible que esto llegue a todos lados de la mejor manera. Porque, insisto, sin el operador esto no sale a ningún lado. Baja la palanquita y todo se termina. Héctor Didío, nuestro operador. Le voy a dar los buenos días también a una nueva oyente que nos va a escuchar desde Uruguay. Nada menos que mi hija Florencia, que nos va a escuchar ahora desde Uruguay. Espero que nos esté captando muy bien y lógicamente que después espero que ella nos haga algún comentario a través del WhatsApp. Le vamos a dar también los muy buenos días a Radio Fénix de Corrientes 92.1 MHz y a su directora, la doctora Mónica Colunga, que hoy le mandé un mensaje equivocadamente y por tanto le pido las disculpas correspondientes. Me equivoqué de Mónica. Buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza y sus encargados, Gustavo Figini, Elvio Yadanza y el amigo Alberto Muñoz. Si quiere recuperar alguno de los programas que ya hicimos, alguno de los tantísimos reportajes, va al canal de YouTube, La Brújula en la Luna, y allí nos va a encontrar. Y si quiere dejar un mensaje también puede llamar aquí a Radio La Luna 4443-7424 o mandar un mensaje de WhatsApp al 11 62 97 9905. Les repito, el teléfono de la radio 4443-7424, por si alguien quiere llamar. Lógicamente que tiene que dejar un mensaje. No salimos al aire con los oyentes y hoy además tenemos un programa absolutamente cargado, porque lo vamos a tener en primer lugar a Héctor Polino, con quien vamos a hablar de esta compra que hizo el Ministerio de Desarrollo Social bajo la Ley de Emergencia Alimentaria, donde pagó sobreprecios del 50, 60, 80% sobre lo que se compraría en un almacén o en un supermercado. Y también vamos a hablar de otros temas con Héctor Polino. Vamos a estar hablando con Federico Storani sobre cómo está viendo el papel de las instituciones globales en esta etapa, y también cómo está viendo, en fin, la geopolítica y la pandemia en la Argentina, la situación, en fin, política. También vamos a hablar con Mónica de Rusis, que es Amigos en el Camino, una organización que todas las noches salen a recorrer las calles de Buenos Aires para darle un plato de comida, algo para que los abrigue, un medicamento a la gente que está en situación de calle. También vamos a hablar con un empresario mediano, Rafael Camaño, con quien vamos a preguntarle cómo sobrevive una empresa mediana en tiempos del coronavirus. Vamos a estar hablando también con Guido Galmarini, para quien le hemos pedido que nos dé consejos para los jubilados que tienen que salir a cobrar sus haberes. Bueno, ¿cuáles son los consejos
para preservarse, la distancia física que hay que mantener con el otro, si hay que salir con barbijos, si, en fin, que hay que evitar manipular o tener contacto con las manos con la puerta del banco, con el cajero del banco, en fin, todo lo que tiene que ver con aquello, porque hoy también son absolutamente útiles los consejos más sencillos, muchos de los cuales hemos conversado ayer con Nahum Klicksberg para los mayores de 65 años. Y finalmente vamos a estar hablando con Carlos Méndez, ¿qué está pasando con el COVID-19? Hay un rebrote en la Araucanía, ojo, lo vimos ayer también en la Amazonia, en la selva amazónica estaba también creciendo, y a veces los gobiernos desatienden cuando se trata de pueblos originarios. Y también qué está pasando con el gobierno de Piñera, la provocación de Piñera en zona cero del estallido social. Como tengo un minutito antes de que nos podamos comunicar con Héctor Polino, quiero decir que hay ruidos de invasión de Estados Unidos a Venezuela. Desde este programa rechazamos en forma absoluta y terminante cualquier intervención militar de Estados Unidos a Venezuela bajo el pretexto del narcotráfico. Venezuela no es un país donde hay producción, tráfico de droga y consumo de droga de manera significativa. Al contrario, para Naciones Unidas es un país donde la producción, tráfico y consumo de droga es insignificante. Por tanto, la acusación de Donald Trump, de Mike Pompeo y de toda esa banda acerca de un gobierno de narcotraficantes, se puede simpatizar o antipatizar con el gobierno, son dos cosas distintas, pero sin ninguna prueba decir que el narcotráfico es lo que justificaría una intervención de los Estados Unidos a Venezuela es una falacia, porque en realidad Estados Unidos va por el petróleo de Venezuela. Esta es la única verdad, la única realidad. De manera que así como no invade Estados Unidos Colombia, que sí es un enorme productor, y esto no es una acusación contra el pueblo hermano de Colombia, ni mucho menos, simplemente que ahí sí hay una producción gigantesca de cocaína, básicamente, y el tráfico, básicamente, que va a los Estados Unidos, que es el mayor consumidor del planeta. Yo digo, Estados Unidos, si quiere combatir la droga, ¿por qué no hace una campaña de salud, una campaña sanitaria para que su gente deje de consumir cocaína, marihuana? Son los principales consumidores. El porcentaje que consume Estados Unidos es brutal. ¿Por qué no empiezan a dejar de consumir y van a dejar de fomentar la producción y el tráfico en otros lugares del mundo? Pero de lo que se trata en Venezuela básicamente es de una maniobra política con la finalidad de que Donald Trump, si lograra ese objetivo maléfico de voltear un gobierno que fue elegido democráticamente, esto lo dice Rodríguez Zapatero, que es insospechado de cualquier interés secundario, si lo dice Rodríguez Zapatero, es que Nicolás Maduro ganó la elección y es el legítimo presidente de Venezuela, más allá de Juan Guaidó, que es un títere de los Estados Unidos. Entonces Donald Trump quiere la caída de Nicolás Maduro con la única finalidad de poder ganar la elección y, lógicamente, apropiarse de manera encubierta de las reservas de petróleo más grandes del planeta, que se ubican, trágicamente para muchos venezolanos, nada menos que en aquel territorio. En momentos en que en el mundo baja el barril de petróleo y la producción a través del fracking que hace Estados Unidos se ha encarecido enormemente y no es competitiva, entonces necesitan un recurso de costo económico y eso es lo que van a buscar a Venezuela. Si los pueblos de América Latina están alerta, evidentemente esto no va a ocurrir y entonces no van a poder concretar esta maniobra deleznable de intentar invadir un país en forma militar. La invasión es muerte y los pueblos quieren vida y paz. Y desde este programa vamos a trabajar por la vida, la paz y la unidad de los pueblos, sobre todo en momentos en que la propia realidad nos impone que entre las naciones tiene que existir fraternidad, solidaridad y cooperación. Cooperación entre los países para poder no solo afrontar lo que ahora sí nos aflige, que es el coronavirus, sino en el futuro los dramas de la indigencia, de la pobreza, de la exclusión, de la marginalidad, de la enfermedad, de la vivienda, de la educación, de los sistemas de salud. En fin, para todo eso es fundamental la fraternidad, la solidaridad y la cooperación.
Héctor, mandó un temita que me tengo que comunicar de manera urgente con el doctor Héctor Polino, defensor de los consumidores. Realmente un hombre que lleva adelante una tarea extraordinaria y que siempre lo tenemos en estos micrófonos a los cuales accede realmente con mucho gusto, a sabiendas de que el tiempo hoy nos aflige porque vamos a estar con un programa comprimido. Igual que ayer, le vamos a llamar a este programa Tormenta de Palabras. Si le gusta, nos sigue escuchando. Y si no le gusta, cambia el dial. Pero yo creo que hay mucha gente, porque me lo hacen saber, que le gusta esta forma de cargar de contenido un programa de radio en el cual no repetimos lo que dicen los diarios, sino que básicamente lo que hacemos es generar información propia, de manera que es complementaria con la que usted puede encontrar en otros medios. Lógicamente que no tenemos ningún monopolio ni pretendemos ser algo así como el Grupo Clarín o cosa por el estilo. Simplemente esto es un programa de radio humilde que va para adelante con información y contactos propios. Vamos a un temita y nos comunicamos con Héctor Polino. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Héctor Polino. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Hoy vamos a tratar de ser breves y aprovechar el tiempo, Héctor, porque sé que tenés muchísimos compromisos y te agradezco la amabilidad que has tenido de darnos unos minutos de este mediodía para La Brújula. Lo primero que te quería preguntar es sobre esta compra que hizo el Ministerio de Desarrollo Social bajo la Ley de Emergencia Alimentaria, donde se han verificado sobreprecios realmente alarmantes. ¿Y cómo deja esto, digamos, cómo lo ves como hecho en sí y además cómo deja al Estado como autoridad de aplicación de leyes que justamente custodian el no abuso en los precios? Es decir, si no le hace perder al propio Estado autoridad frente a pequeños comercios, medianos comercios, que muchas veces efectivamente van con sus precios más allá de lo indicado. Y sin duda lo deja muy mal parado al gobierno nacional, porque es precisamente desde el gobierno nacional donde se está llamando a las grandes cadenas de supermercados, a los negocios barriales, a los formadores de precios, precisamente a que tengan una actitud acorde con la circunstancia que se está viviendo, que no remarquen los precios, que tengan una actitud solidaria de carácter social, de modo que esto te deja muy mal parado al gobierno, que es el que tendría que estar dando el ejemplo. Si desde el gobierno se pagan sobreprecios en la compra de productos de la canasta de alimentos, ¿cómo luego se le puede exigir a un supermercado o a un negocio barrial que no le cobren sobreprecio a un consumidor? Me parece que acá hay que individualizar a los responsables de esta situación y pedirles la renuncia al cargo. Hay que ser muy severo en este sentido. Bien. Yo tengo por Daniel Arroyo la mejor de las opiniones, pero bueno, hay que ver en qué eslabón de la cadena gubernamental se tomó esa decisión, y los responsables directos, a mi juicio, tienen que presentar la renuncia, y si no la presentan hay que echarlos como una prueba clara de que el gobierno está dispuesto a tomar con los grandes grupos del poder económico las medidas que corresponden frente a la contingencia que vive el país, ¿no? Claro. ¿Cómo están viendo ustedes desde Consumidores Libres el movimiento de los precios? ¿Hay realmente grandes abusos o la situación está bajo control? No, hay verdaderos abusos, sobre todo en aquellos productos que están fuera del listado de precios cuidados y de precios máximos. Sobre todo advertimos en la carne vacuna y en las frutas y verduras. Ahora, para saber en qué eslabón de la cadena se produce la distorsión de los precios, a mi juicio es necesario aplicar de una buena vez las leyes vigentes, entre ellas la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de diciembre del año 2015,
¿Qué establece esta ley? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con 2 representantes de 2 entidades de defensa de los consumidores, observan la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Hoy, frente a la carne vacuna, que salvo 5 cortes están fuera del listado de precios cuidados, no está, por ejemplo, el asado, no está la carnaza, no está el lomo en el listado, o las frutas, solamente está la manzana, en verduras y solamente 5 productos. En aquellos productos que están fuera del listado, se están produciendo fuertes aumentos. Ahora, ¿quién es el culpable? ¿El verdulero? ¿El transportista? ¿El mayorista? ¿El productor? No lo sabemos. Claro. Con respecto a la carne vacuna, que vos fíjate que el 50% de la carne vacuna se exporta. Sí. Y de ese 50%, el 50% se exporta a China. Muy bien, con los problemas que China ha tenido en los últimos tiempos, disminuyó el volumen de exportación de carne vacuna. Correcto. Y también disminuyó el consumo en el mercado interno, a punto tal que de consumir hace unos años 75 kilos promedio por persona y por año, hoy se consume menos de 50 kilos. ¿Cuál hubiera sido la lógica en la venta de la carne, en el precio de la carne vacuna hoy en el mercado interno? Tenía que haber caído el precio. Sí, efectivamente. O en el peor de los casos, haberse mantenido a los valores que tenía el 6 de marzo. No, ha aumentado. Depende del lugar, el aumento es del 10, del 20, del 30, del 40%. ¿Y cómo se explica entonces, esto? ¿Dónde sabemos quién es el culpable? ¿Es el productor? ¿Es el mayorista? ¿Es el frigorífico? ¿Es la curtiembre? ¿Es el transportista? ¿Es el carnicero? Para eso hay que aplicar, reitero, la ley que se denomina Observatorio de Precios, para saber qué eslabón de la cadena o en qué eslabones de la cadena se está produciendo una actitud claramente abusiva y se producen los fuertes aumentos de precios. Claro. Entonces, hay que cumplir de una buena vez las leyes vigentes. No puede ser que el Congreso Nacional, que aprobó en mayo del año 2018 una ley que se denomina de defensa de la competencia, que sobre la base de iniciativas parlamentarias presentadas por diputados oficialistas y opositores de entonces, crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019. Estamos en abril del año 2020, todavía no se constituyó ese tribunal. Tenemos que ser un país serio, y para ser un país serio tenemos que cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. Yo quedo afónico todos los días de repetir este tema. No puede ser que el Congreso a veces está años discutiendo una ley, finalmente se aprueba, se publica en el boletín oficial, el Poder Ejecutivo dicta luego el decreto reglamentario y después no se cumple y no pasa nada. Sí. Ese es el problema de la Argentina de hoy, uno de los tantos problemas de la Argentina de hoy. Claro, la anomia a la cual se hace referencia desde hace décadas. Pero esa anomia
tiene un beneficiario, que son, en lo que hace al tema del consumo, los grandes grupos del poder económico, las grandes empresas, que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Ahora vos fíjate, si el propio gobierno nacional, que es el que tendría que controlar y sancionar a los que se abusan, hace una compra y se abusan con el gobierno nacional, ya hemos perdido todo tipo de control. Sí. Ya estamos en una situación muy complicada. Por eso es que, volviendo al comienzo de la nota, hay que individualizar quién fue el responsable de esa compra con precios abusivos y pedirle la renuncia, si no renuncia voluntariamente. Claro. Hay que dar el ejemplo desde arriba para poder luego ser severo con los de abajo. Héctor, te hago la última pregunta para no abusar más de tu tiempo, y es la siguiente. Se le ha dado facultades a los municipios para que a través de sus inspectores hagan control de precios. ¿A vos te parece una medida efectiva, siendo personal que efectivamente no está previamente capacitado, que no se ha organizado esta tarea de la mejor manera? ¿Te parece que puede llegar a ser efectivo de todas maneras este control que se le transfiere básicamente a los intendentes, digamos, del Gran Buenos Aires, o te parece que realmente es más para la tribuna que otra cosa? La medida es correcta. Ajá. A mí me parece que los funcionarios, el personal con que cuenta la Secretaría de Comercio Interior y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor es absolutamente insuficiente para controlar un supermercado que está en Formosa, en el Chaco, en Tierra del Fuego, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza o en Córdoba. Es absolutamente insuficiente. Acá en esta tarea de control tienen que involucrarse, además, las distintas áreas específicas competentes de los gobiernos provinciales y los municipios. Y si hoy hay un municipio que no tiene personal competente, bueno, hay que tomar personal nuevo o preparar rápidamente al personal que tiene el municipio para efectuar una tarea de control y de sanción. No es tan difícil controlar, ir con la planilla de precios cuidados y la planilla de precios máximos, y ir a una góndola de un supermercado y ver si el precio que está en la planilla se corresponde con el que está en la góndola. Sí, claro. No es tan complicada esa tarea, hace falta voluntad política para llevarla a cabo. En este momento tienen que involucrarse, a mi juicio, yo lo vengo sosteniendo de hace rato, no solo el gobierno nacional, sino las distintas áreas competentes de los gobiernos provinciales y municipales, porque de lo contrario es imposible, materialmente imposible, controlar a las cadenas de supermercados, minoristas, mayoristas, a los negocios barriales en un país que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados. De modo que la medida me parece correcta. Si no tienen personal competente, hay que enseñarles, hay que instruirlos rápidamente y tienen que salir a la calle. Cualquier consumidor está en condiciones de hacer esa tarea. Sí. Se va con el listado de precios cuidados que publicaron todos los medios de prensa en su momento, lo extraen por internet, en caso contrario, ahí tienen cuánto vale el kilo de fideo, cuánto vale el litro de leche, se va a la góndola del supermercado y hace el control. ¿Cómo no va a poder hacer empleados de los municipios? Bien. Bueno, Héctor, a sabiendas de que ya tenés compromisos con otros medios, te agradezco muchísimo y seguramente dentro de unas semanas volveremos a hablar. Cuando vos gustes. Bueno, que sigas muy bien, man. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vos también.
Gracias. Hemos hablado con el presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, que hace una labor que es extraordinaria en defensa de los consumidores. Ejemplar. Yo estoy orgulloso de él porque lo conozco hace 50 años prácticamente, y su militancia, su trabajo, su compromiso con el pueblo trabajador, con la sociedad argentina, es extraordinario. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y entiendo que ya estamos en contacto con Federico Storani. Buenos días, Freddy, ¿estás allí? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás vos, en primer lugar? Bien, bien, observando estrictamente la cuarentena, pero bien, leyendo, trabajando, escribiendo, qué es lo que se puede hacer en estos momentos, ¿no? Muy bien, muy bien. Freddy, mi primera pregunta tiene que ver con algo que hemos comentado en este programa en el día de ayer, que es virtualmente la ausencia de instituciones globales que se hicieran cargo de coordinar una acción que lógicamente debía tener la colaboración de todos los países. Y en esa ausencia hemos observado a las Naciones Unidas. Pero sin desarrollar este tema, tampoco vimos la coordinación, por lo menos con una directriz importante del G20, que se reunió acá en diciembre del 2018. Y también observamos el fracaso, si se quiere, de la Comunidad Económica Europea, donde hay una fuerte tensión entre los países del sur y los países del norte, y lógicamente también la ausencia del Mercosur, UNASUR, y bueno, ¿para qué seguir, no? ¿Cómo estás viendo vos esta ausencia institucional? ¿Qué es lo que pensás y qué es lo que podríamos proponer desde la Argentina? Bueno, es muy cierto, ¿no? Para hacer un repaso de mayor a menor, efectivamente, como vos lo has planteado, las Naciones Unidas absolutamente ausentes, solo tienen intervención a través del único organismo al cual se le da alguna importancia, que es el Consejo de Seguridad, cuando existe algún conflicto agudo. Y ya sabemos que asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están las naciones que tienen dominio de la tecnología nuclear y son aquellas que emergieron triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente, ¿no? Porque además tienen derecho a veto en cualquier conflicto en cualquier región del mundo. En este caso, cuando se enfrenta a una pandemia, muestran su absoluta ineficiencia para actuar de manera conjunta a los efectos de arrimar algún tipo de solución. En segundo lugar, algunas otras organizaciones se limitan a dar recomendaciones que no son en muchos casos acatadas, como es la Organización Mundial de la Salud, que no ha hecho malas recomendaciones, pero que un poco ha estado a la saga de los acontecimientos y que en muchos casos han sido ignorados esos consejos porque se impuso por sobre el interés de la preservación de la salud pública los intereses esencialmente económicos, en esa dicotomía absolutamente falsa entre economía o salud, que algunos países que practican un neoliberalismo muy exacerbado demoraron muchísimo en tomar medidas y ahora están pagando las consecuencias. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, que tiene el récord de infectados en este momento, y también el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que también pensó que con la inmunidad de rebaño iba a ser posible compatibilizar con su actividad económica, y ahora su propio primer ministro está, por ejemplo, en terapia intensiva. Sí. Entonces, lo que también es un tema muy notable es la ineficiencia de una cáscara casi vacía de la Unión Europea. La Unión Europea, por caso, vos lo has dicho bien, países como Italia y como España, en particular el primero, Italia, que a través del primer ministro, del presidente Conte, le planteó con mucha claridad la necesidad de un eurobono de auxilio, hubo un veto muy tajante para que el mismo se instrumentara y ahora le piden disculpas. ¿De qué le sirve a Italia que le pidan disculpas? Incluso los italianos advierten que han recibido más ayuda efectiva, concreta y eficaz
por parte de países como China, como Rusia o como Cuba que de la propia Unión Europea. Así es. El caso de España, que el gobierno de Pedro Sánchez, español, y que por supuesto es de origen socialista, está planteando un nuevo pacto de la Moncloa a los efectos de poder salir. Es decir, son todas soluciones de tipo nacionales. Ninguna comprenden la posibilidad de esto que reclama con tanto énfasis Harari, pero que parece como una cuestión extremadamente utópica, la solidaridad y la cooperación entre las naciones. No existe hoy, ni existen organismos institucionalizados que sean capaces de llevarlos adelante. Por lo tanto, mi primera conclusión es, para nosotros tenemos que producir una revalorización del Estado-Nación, y como algunos teóricos dicen, no cualquier Estado-Nación, un Estado-Nación que reconstruya el estado de bienestar. Por supuesto que a partir de ahí se podrá establecer algunos niveles de cooperación imprescindibles, porque el fenómeno de la globalización existe y es imposible negarlo. Pero fundamentalmente, tratando de mejorar la calidad de vida y aquellas cuestiones que son elementales, entre ellas la salud pública, y eso implica una cantidad de reformas extremadamente profundas hacia el interior de cada uno de los países, con un fuerte poder político que sea capaz de sustentarlo. Bien, bien. Sigo con lo internacional y después venimos un poquito a lo local. Hoy estamos observando una lucha a veces muda, a veces, digamos, con mucho ímpetu, o sea, a veces solapada, otras veces descubierta, entre Estados Unidos y China. Esa lucha, lógicamente que nosotros la vemos por imágenes y observamos las consecuencias, da la impresión de que tanto sea por la punta tecnológica que en el área de las comunicaciones le sacó China a Estados Unidos, como por la forma más cooperativa que tiene China de asumir esta pandemia, le está sacando alguna ventaja, incluso política, a los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo vos esta puja entre estos dos gigantes? Bueno, lo estoy viendo de la misma manera. Ya, por supuesto, antes de la pandemia, las proyecciones eran que en el año 2020, China, desde el punto de vista de su volumen económico, alcanzaba y sobrepasaba a Estados Unidos. Una de las curiosidades desde el punto de vista geopolítico es que existe casi unipolaridad militar por la hegemonía muy fuerte que tiene Estados Unidos sobre el resto, pero existe multipolaridad desde el punto de vista económico, para decirlo en otros términos. No es tan eficaz en este momento tener unipolaridad militar porque no es, salvo en algunos casos muy excepcionales, practicable a los efectos de lograr una hegemonía desde el punto de vista económico. Sin desmerecer, por supuesto, potencias militares como son también China y Rusia, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero en este caso, esa supremacía no le vale tanto a los Estados Unidos. Ya China estaba alcanzando el nivel de Estados Unidos. Esto acelera el desplazamiento del centro de gravedad. ¿Por qué? En primer lugar, porque China, por lo menos por la información que se dispone, está superando la pandemia y está lenta pero muy firmemente poniendo nuevamente en marcha toda su capacidad productiva, incluso abasteciendo con un espíritu colaborativo, como vos bien señalás, incluso a muchos países de Europa Occidental que están importando insumos de China para combatir la epidemia. Sí. Mientras que los Estados Unidos están en el momento más álgido de esta pandemia, con récord de contagios y también con una progresión exponencial de decesos a causa de la misma. Sin duda alguna que cuando pase este fenómeno, lo que van a quedar son ganadores y perdedores. Y el centro de gravedad se habrá desplazado casi con seguridad hacia Asia, con un emergente fundamental, que es China, pero también otros países de Asia. También tenemos que ubicar dentro de esos a las
economías emergentes de Vietnam, para citar algún caso, también otras que tienen otro sistema de producción, como Taiwán, como por supuesto Corea del Sur, como por supuesto otras naciones. No es una cuestión puramente ideológica, es una cuestión que el eje de gravitación se desplaza hacia Asia por volumen con un emergente muy fuerte que es China. Los grandes perdedores en este caso van a ser Estados Unidos, Norteamérica, y fundamentalmente Europa, donde la única nación que va a quedar razonablemente parada es Alemania, pero con una situación de influencia muy disminuida. Esa es la primera observación que se puede hacer desde el punto de vista geopolítico. Desde el punto de vista económico, podemos observar que va a haber una caída muy abrupta del Producto Bruto Interno, que a su vez va a disminuir la brecha de desigualdad que existía entre las naciones más desarrolladas y estas naciones asiáticas, pero que va a producir hacia el interior de las naciones más desarrolladas algunas desigualdades mucho más brutales. Eso de que la pandemia golpea a todos por igual no es cierto. Va a golpear fundamentalmente a los sectores que tienen menos capacidad de respuesta ante un sistema de producción que es extremadamente injusto, y va a golpear menos a aquellos que, sin hacer juicio de valor, tienen una capacidad para contemplar con mayor, digamos, equilibrio la gestión de una tragedia como es una pandemia. Entonces, en conclusión, yo diría, vamos a ver un mundo nuevo. Pensemos, por dar un ejemplo muy claro, que aún la región más rica de Italia, la Emilia-Romagna, el Véneto y sobre todo la Lombardía, son los sectores más afectados. Si esto hubiese desatado la epidemia en el sur de Italia, estaríamos hablando de una tragedia muchísimo mayor todavía. Y aún en España, que ha sido en Cataluña, en la Comunidad de Madrid y el País Vasco, también esto ha sido muy fuertemente afectado. Razón por la cual mi impresión es que va a haber ganadores y perdedores y que va a haber una modificación del eje de gravedad de decisión, no ya por una forma de dirimirlo militarmente, sino simplemente porque ese eje se ha apresurado en correrse de manera mucho más clara, más allá de la guerra comercial que veníamos observando antes de la pandemia. Pues muy claro y muy didáctico. Paso un poquito a la escala local. Llega la pandemia a nuestro territorio en una Argentina que llevaba 2 años seguidos de recesión, sin contar que podríamos retrotraernos a 10 años atrás. Al tiempo que se ha incrementado la pobreza a niveles que van entre el 35 y el 40%, acompañado esto por el proceso de malnutrición y desnutrición, al margen de la sensación del hambre, ¿verdad? En un contexto de polarización de la riqueza y de creciente exclusión de sectores que de la pobreza pasaron a la indigencia y que algunos de la clase media-baja pasaron a la pobreza. En ese contexto entra la pandemia. ¿Cómo estás viendo vos el tratamiento por parte del gobierno nacional y de todas las fuerzas que están trabajando en torno a la contención, la mitigación de este proceso que se está dando en la Argentina, que hasta al día de hoy, hasta donde tengo la información, lleva 55 muertos? Bueno, por supuesto que nosotros, si podemos decir algo, es que tuvimos la fortuna, entre comillas, por supuesto, de primero poder ver algún espejo de algunos países que son tan cercanos a nosotros, caso Italia y España, y poder mirarnos en ese espejo. No hay duda que eso nos permitió tomar medidas adelantadas, pero el acierto fue haberlas tomado. Claro. Porque no hay duda que las medidas que se tomaron de aislamiento, de distanciamiento social extremadamente estricto, prácticamente de cuarentena absoluta, sin duda que impidió que esto se propagara de manera mucho más veloz. Fíjense que otros países que no lo hicieron
con algunos planteos incluso hasta patéticos, como el caso del Brasil de Bolsonaro, la situación no solamente es un conflicto interno agudísimo entre el ministro de Salud y el propio presidente de la Nación, con un poder paralelo militar que ha resurgido, Brasil, sino que también con consecuencias muy, pero muy nefastas para su propia población. Por lo tanto, yo diría que tuvimos la fortuna, insisto nuevamente, entre comillas, de poder anticiparnos, pero también tuvimos algunos traspiés de gestión. Creo que fue muy negativo ese viernes negro, donde no se previó lo que era absolutamente previsible y que pudo haber hecho retroceder algunos escalones con respecto a lo bueno que se venía haciendo. Del mismo modo que el sobreprecio que se ha pagado en algunos alimentos para producir una asistencia por parte del Estado a los sectores más vulnerables. Pero aún así yo creo que la tendencia general en la Argentina es más positiva que en el resto de los países de la región, entre otras cosas por la capacidad de anticipación y por haber tenido la decisión política de llevarla adelante. Te hago una consulta como una reflexión, si se quiere, un poco abstracta también, pero en el mundo, digamos, de la cultura y de los valores. Hoy se escucha a mucha gente reflexionar sobre la vida como, digamos, elemento supremo a partir del cual, bueno, lo demás queda subordinado, la economía, la política, en fin, conflictos secundarios. ¿Vos creés que esto puede impactar en el mundo de la cultura política bueno, a nivel planetario, pero en particular de la Argentina? ¿O pensás que pasada la epidemia, la pandemia a escala global, todo volverá a la misma situación y no habremos aprendido nada? Mira, vos sabés que a Confucio se le atribuye aquella frase, se le atribuye porque en realidad nunca la escribió ni nunca la dijo, que a cada crisis corresponde una oportunidad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo no sé si es de él o no, pero que es buena la frase si se dan ciertas condiciones, sí creo. Pero es lo que deberíamos hacer. Evidentemente nosotros tenemos que girar las prioridades hacia lo que es la calidad de vida bien entendida. Una de las enseñanzas que deja esto es que el capitalismo salvaje llevado de manera tan exhaustiva a una extracción y a una expoliación de los recursos naturales del planeta es causante de esta situación. Es decir, el consumismo exacerbado, sin cesar, con una extracción altamente dañina para el medio ambiente, que es la casa donde tenemos que vivir, cíclicamente y cada vez más velozmente va a ir produciendo fenómenos como estos, afectando fuertemente la calidad de vida. Por lo tanto, me parece que la respuesta tiene que ser, como dije antes, la posibilidad de reconstruir con otros valores, con otras creencias, con otras ideas. Es lo que sería con una nueva ideología, una ideología diferente, una ideología mucho más claramente solidaria, una ideología menos individualista, una ideología que retome algunos conceptos que en su momento fueron ensayados en la historia universal y que tienen que ser readaptados, donde la relación con el medio ambiente sea mucho más amigable, donde tenga que producirse una descentralización de los centros urbanos más concentrados, como una cuestión de calidad de vida y preservación de enfermedades que son fuertemente de carácter social. Ahora, por eso es que concluyo con la necesidad de reconstituir un estado de bienestar, pero un estado de bienestar fundado en un compromiso de estas características solo se va a lograr con una base de sustentación política muy amplia. Desde mi punto de vista, el gobierno tiene la oportunidad, superado el momento más agudo, de hacer una convocatoria muy amplia para que la base de sustentación sea mayor a los efectos de encarar reformas que son imprescindibles si queremos una mejor calidad de vida. Bien. Ahora después voy a volver un poquito también sobre la política, pero me gustaría preguntarte también sobre la matriz distributiva de la riqueza, lógicamente, o del ingreso, como se le quiera decir, en la Argentina, donde evidentemente frente a una situación tremendamente angustiosa en la cual han entrado vastos sectores
que estamos hablando de la gente que vive de changas, el cuentapropismo, el monotributista, el pequeño comerciante de barrio, bueno, el que se las arregla como puede, el que no tiene ingresos fijos, el que carece absolutamente de renta, ha recibido por parte del gobierno una ayuda de emergencia. ¿Vos no creés que habría que estabilizar un cambio en la matriz distributiva en la Argentina, por ejemplo, implementando lo que desde hace muchos años se ha llamado renta ciudadana o ingreso básico universal o sueldo básico universal? Algún tipo de mecanismo a partir del cual efectivamente se le garantice a cada ser humano un ingreso permanente que por lo menos lo ubique por sobre la línea de dignidad para el tiempo histórico que está viviendo? Bueno, sí, creo que hay que estudiar mecanismos, ¿no? Porque vamos a tomar algunos de los ejemplos que vos diste que son correctos y yo comparto. Hoy la informalidad de la economía en Argentina está alcanzando aproximadamente un 40% y en crecimiento, no en decrecimiento. Razón por la cual vos tenés la posibilidad que dentro de no demasiado tiempo podamos tener claramente un sistema económico dual. Uh-huh. Uno que ande por un canal totalmente informal y otro que mantenga un cierto nivel de escala y esté todavía asociado al circuito internacional y global, que pueda competir en la globalización. Por ejemplo, las grandes cadenas alimenticias, la producción y la exportación de commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que un poder político tiene que administrar esta situación, reconociendo esta realidad y, por supuesto, intentando formalizar esa informalidad para que vaya adquiriendo un determinado nivel de escala, para que tenga, con esa descentralización a la cual aludía antes, autosustentabilidad en muchos casos, y que cuando alcance cierto nivel de escala se vaya incorporando a la primera y vaya entrando en un circuito más global. Esto va a demandar un tiempo, requiere una decisión política muy profunda y también, por supuesto, un respaldo político mucho más amplio para encararlo. Pero no veo otra solución, sino lo que se va a producir es que finalmente el Estado, que está muy debilitado, vos bien aludías al principio que veníamos de una recesión y encima nos chocamos con una pandemia, que aumentó los niveles de pobreza, aunque quiera, no va a tener capacidad para sustentarlo si no hay cambios muy radicales en el buen sentido de la expresión, en el sentido más profundo y más claro de la expresión, sustanciales que puedan modificar el propio sistema de producción en nuestro país. Bien, ahora, porque ya me quedan los últimos poquitos minutos, desde ya que te agradezco por anticipado el haber participado en este programa, que hoy me encuentra solo por este problema de la epidemia y que entonces mis colaboradores, mis compañeros de mesa están en su casa. Pero no puedo dejar de preguntarte, Freddy, por el papel de la Unión Cívica Radical, que a ojos de terceros a veces se muestra como difícil de entender. ¿En qué sentido? Que hay como posiciones encontradas, que es lógico en un partido grande, histórico, pero donde algunos parecen como alinearse detrás de una línea de pensamiento liderada por el PRO, que evidentemente concentra en su seno una parte del conservadurismo clásico, por decirlo así, de la Argentina, y por otra parte sectores como vos, como Miguel Ponce, como Ricardo Alfonsín, y tanta gente como Juan Manuel Casella, que expresan como una tendencia muy distinta desde el punto de vista conceptual, ideológico y programático. ¿Cuál es el papel, mi pregunta, cuál es el papel que vos le asignás a la Unión Cívica Radical en este tiempo histórico, frente no solo a la crisis que estamos viviendo en la actualidad, sino frente al futuro inmediato? Bueno, yo creo que tiene un papel muy importante teniendo en cuenta esto que vos señalabas de historia, arraigo, tradición, que ya conforman en cierto modo hasta una forma cultural de ver las cosas. Pero también admito que estas
diferencias que vos señalás existen y existen cada vez con mayor profundidad. Lamentablemente esta situación de emergencia que estamos viviendo nos tomó en pleno proceso donde nosotros estábamos intentando recuperar el control del Comité de la Provincia de Buenos Aires, que es fundamental por el peso de la provincia, y que teníamos una enorme posibilidad de hacerlo para cambiar la dirección y la orientación. Efectivamente, hay sectores en el partido que están volcados de manera absoluta a un planteo muy conservador, extremadamente conservador, que naturalmente aceptan o espontáneamente aceptan el liderazgo de las políticas neoliberales, digamos, que tiene el PRO. Y otro sector que nosotros denominamos el radicalismo auténtico por los valores que expresa, que intenta recuperar esa cultura a la cual aludía anteriormente, que está mucho más, desde mi punto de vista, arraigada con la mejor tradición del radicalismo. Bueno, esto en este momento está en una pausa, pero sin duda que sería muy importante que el radicalismo pudiera incorporarse, no como único actor, porque hoy ningún partido individualmente considerado está en condiciones de brindar una solución, pero sí como una parte importante, a un pensamiento que sea capaz de echar las bases de esto de lo que anteriormente yo señalaba. Un poder más amplio, un gobierno de unión nacional, de recuperación y de reconstrucción nacional, un Consejo Económico Social que discuta y que encuentre denominadores comunes y políticas de Estado, que practique la planificación indicativa, que favorezca a los sectores de las pequeñas y medianas empresas, que tenga un mayor criterio de distribución de los ingresos o de la riqueza, como sea, lo que ponga en marcha nuevamente a una economía que a su vez tenga en cuenta la preservación del medio ambiente y que mejore la calidad de vida. Eso es lo que apuntamos. Pero bueno, estamos en una pausa obligada, pero no por ello dejamos de que esta sea nuestra intención. Bueno, Freddy, dejamos esto también en pausa, o sea, te despido hasta la próxima simplemente. Dejamos en pausa porque seguramente quizás cuando pase esta epidemia o esta pandemia volvamos a conversar ya con un horizonte un poquito más claro. Hoy la urgencia, la emergencia tiñe absolutamente todo y entonces vamos a dejar pasar unos días y si vos volvés a ser tan amable como hoy, volvemos a conversar aquí en nuestro programa La Brújula. No, por supuesto, con todo gusto, te agradezco la oportunidad de poder hacer estas reflexiones que a veces salen de la cuestión puramente coyuntural y que nos sirven para que todos pensemos en estos momentos. Bien. Y estoy a disposición para cualquier otro momento. Bárbaro. Bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, hemos escuchado al vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical, alguien que tiene una enorme trayectoria, fue ministro del Interior, 4 periodos diputado nacional, hijo de nada menos que Conrado Storani, un hombre casi simbólico en lo que es la defensa del petróleo en la República Argentina, y para mí ha sido un verdadero gusto porque lo conozco desde hace más de 40 años. De manera que ahora vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Mónica de Rusis, de integrante de Amigos en el Camino, una organización que trabaja nada menos que con gente en situación de calle. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, son las 13:06 y estamos en contacto con Mónica de Rusis, de Amigos en el Camino. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un gusto conversar con vos, ya lo hemos hecho en otra oportunidad, al tiempo que las circunstancias no son las mejores. Y lógicamente que mi primera pregunta tiene que ver cómo estás viendo, porque vos efectivamente estás en el territorio, cómo estás viendo a la gente en situación de calle en estos días. Bueno, primero de todo, Mario, muchísimas gracias por tratar de visibilizar algo que en tiempos de pandemia parece más invisible que nunca, que son nuestros amigos en situación de calle. Uh-huh. La verdad es que nos duele el corazón recorrer todas las noches viendo a tantas personas en situación de calle que están pasando hambre, esa es la realidad, y ahora se le suma el pasar hambre y frío
porque el clima, el tiempo cambió. Anoche, por ejemplo, hizo muchísimo frío Sí. y nuestros amigos en situación de calle lo están padeciendo muchísimo. A esto sumale que las típicas enfermedades cuando aparecen el frío, que pueden ser una gripe, que se transforma en ellos a veces en neumonía, Ujú. estamos muy angustiados y preocupados. Tremendo. Vos decís, yo pienso que la buena nutrición, digamos, el alimentarse adecuadamente, es una de las claves para mantener firme el sistema inmunológico del ser humano, como de cualquier animal. Eh, Todos estos amigos están en la calle y no pueden alimentarse correctamente. Están muy vulnerables. ¿Cómo los ves Por, vos? por supuesto, no solamente ahora, siempre tuvieron una alimentación quizás no adecuada, porque su alimentación dependía de los cientos de grupos solidarios, grupos de iglesia o grupos de partidos políticos, que se encargaban de la alimentación de estas personas en situación de calle, con las salidas y las recorridas que se hacían. Por ahí no era bueno porque la mayoría de la alimentación siempre era a base de harina, arroz o fideos, Ujú. con el agregado de verduras, pero bueno, era más o menos todos los días la misma comida. Sumale que no están saliendo a recorrer la gran mayoría. Somos contados con los dedos de, no sé si de una mano, quizás de las dos, los grupos que estamos saliendo y que por ahí obviamente no cubrimos toda la ciudad de Buenos Aires Claro. y nos encontramos cada noche con amigos que te dicen, hoy no comí, hace 2 días que no como. Hay algunos amigos que tienen la suerte de estar en algunos barrios donde hay vecinos generosos que pueden sentir el dolor del otro y Ujú. cuando salen a hacer sus compras les alcanzan un plato de comida, pero hay zonas en donde no, y donde, como te dije, nosotros nos ha tocado haber visto a algunos llorar porque tenía hambre y por toda la situación que se está atravesando. Hemos visto a gente buscar en la basura para tratar de comer algo, gente que te dice, hoy no comí o hace 2 días que no como. Hemos encontrado todos esos casos. Tremendo. ¿Qué zona estás recorriendo vos personalmente? Nosotros estamos saliendo de lunes a lunes, eh, estoy saliendo en todas las recorridas, desde el 19 de marzo salgo todos los días, desde que el 19 de marzo se decretó el aislamiento obligatorio, Ujú. y hacemos todos los circuitos de Amigos en el Camino, que son, recorremos Coglan, Núñez, Saavedra, San Telmo, Constitución, Montserrat, algo de San Cristóbal, Almagro, Valvanera, San Nicolás y algo de Retiro y algo de Recoleta. Pero a eso le sumamos nuevas zonas porque sabemos que no están pasando para, para dejar la comida como se hacía habitualmente anteriormente todas las noches, y le agregamos Belgrano, Plaza Italia. Hicimos alianza con otros grupos, y hemos recorrido la zona de cercana a la cancha de Huracán, todo el Baja Autopista, así que multiplicamos el esfuerzo. ¿Y la situación es equivalente? Es decir, lógicamente que uno piensa que los barrios pueden ser distintos, con distinto componente, alguno más obrero, otro más aristocrático. Ahora, ¿la gente de calle es igual en todos los barrios? No, nos hemos encontrado con casos de un electricista que estaba trabajando, un trabajador que estaba viviendo en un hotel, y de repente el día anterior al aislamiento le robaron las herramientas, Mm. no pudo ingresar al hotel porque estaba haciendo un trabajo y no lo permitieron y ya no pudo pagar y quedaron sus cosas adentro y él en calle. Nos encontramos con un técnico en informática que vino de Chubut para hacer un trabajo y nos llamó desesperado en el día de ayer porque no
no le salió el trabajo, estaba dando vueltas, durante todo este tiempo llamó al 108 y nunca pasaron a buscarlo, se fue a un parador y estuvo esperando en la puerta, le permitieron ingresos si no es a través del 108, pudimos intervenir con ayuda de otras organizaciones y ahora está en un parador. Te encontrás con casos de que justo cayeron en calle por eso, por el día anterior y te encontrás con muchos ¿Qué casos, situación? muchos casos. Y el gobierno de la ciudad, que es la ciudad rica por excelencia de la Argentina, ¿tiene una infraestructura y tiene los elementos como para poder darle alojamiento a toda esta gente? Y yo creo que evidentemente no, porque si no, el grupo al cual pertenezco y otros grupos que en la actualidad están saliendo, estaríamos haciendo el aislamiento obligatorio como corresponde a todos los ciudadanos. Claro. Y no estaríamos exponiéndonos porque sabemos que hay gente pasando hambre y frío. Ese es otro tema. El frío, Mario. Sí, Yo claro. ayer salí con remera, buzo y campera tapada, más el barbijo, porque nosotros utilizamos todas las medidas de protección, pero salí como vestida de invierno, porque todo el lejos de Ay, imagínate que calle y que no tiene una frazada para cubrirse. Todos nos piden medias, frazadas, ropa de abrigo, y no se la podemos decir porque tampoco estamos recibiendo donaciones de ropa, de todo ese tipo de donaciones, porque respetamos el tema del aislamiento y la ropa puede ser incluso en alguna fuente de contagio. Entonces no estamos recibiendo donaciones, no tenemos la capacidad de... Nosotros salimos en un auto, el que maneja y un voluntario para mantener la distancia y para cargarlo con todos los alimentos, infusiones que le brindamos, los kits de higiene que tratamos de acercarles a nuestros amigos, pero no tenemos capacidad y espacio para llevar ropa, que tampoco tenemos para dar. claro. Entonces, vos me preguntás si la tiene y abrieron nuevos paradores que están completos o debe haber algunas pocas vacantes, pero la realidad es que todas las noches tenemos un promedio de 100 personas a las que alimentamos en distintos barrios. Mónica, y estos alimentos, si alguien que nos está escuchando quisiera colaborar, ¿cómo podría colaborar? Lo que hacen ustedes me parece heroico, porque eso de salir de lunes a lunes todas las noches a darle protección, si se quiere, un alimento, algo para que se tapen a cientos de personas, esto es heroico. Ahora, sin llegar, digamos, a lo que ustedes están haciendo, que desde ya mi admiración extraordinaria. Ahora, ¿cómo podría colaborar alguien con ustedes para justamente llevar un poquito más de alimento o de protección a esta gente? ¿Qué podría hacer si alguien nos está escuchando? Nuestra principal vía de comunicación es la fanpage de Facebook, Amigos en el Camino. Amigos en el Camino. Ahí vamos rotando y tenemos 2 campañas permanentes, una que es de alimentos, que nos pueden comprar a través de Mercado Libre, y nosotros nos encargamos del retiro, y la otra es de higiene, de kit de higiene. Pueden entrar y desde cualquier parte del país hacernos la compra para ayudarnos a poder seguir sosteniendo tanto la alimentación como la higiene de todos nuestros amigos en situación de calle. Bien, bien. Bueno, Amigos en el Camino, lo vamos a reiterar. Ahora, la última pregunta de mi parte. Para atender el tema de la pandemia, el gobierno yo creo que utilizó una metodología muy buena, que fue la de convocar a los distintos sectores, tanto sean políticos como científicos, médicos, epidemiólogos, etcétera, para atender la situación de calle. ¿Algún gobierno en alguna oportunidad los ha llamado a ustedes? No. Nunca. No, nosotros somos un simple grupo. Bueno, ahora somos asociación civil desde febrero, nos constituimos como asociación civil sin fines de lucro, pero uno de los tantos. Y también hacemos a colectivos como la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle
eh, y la verdad es que no. Nunca. Bueno, tendremos que tratar de que en algún momento los gobiernos, que se supone son representantes del pueblo y que por tanto tienen la sensibilidad puesta allí donde la gente más sufre, se vincule justamente a todas las organizaciones que están comprometidas con este tema. Mónica, desde ya mi admiración, mi respeto, mi aliento, y te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de prestarte a este reportaje con el cansancio que llevas encima, porque yo sé el esfuerzo que haces para mantener esta actividad de pie y la sensibilidad que te mueve en esta dirección. Así que te agradezco muchísimo y no sé si querés dejar algún mensaje final. Muchísimas gracias a vos, Mario. Y la verdad es que todos nos tenemos que cuidar, que todos nos tenemos que quedar en casa. Y en el caso nuestro particular, somos muy poquitos los que salimos, no somos más de 10 personas que estamos exponiéndonos. Tenemos como una obligación el no abandonar a nuestros amigos en situación de calle, pero el resto de la población es, por favor, cuídense, quédense en sus casas, y solamente en el caso de que tuvieran que salir por motivos laborales a hacer una compra, solamente en ese caso que abran los ojos del corazón y que si hay un amigo en situación de calle, por favor, alcáncenle algo de comer, una bebida caliente, porque realmente es cuestión de vida. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, muchísimas gracias a vos y un abrazo. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Bueno, hemos hablado con Mónica de Rusis de Amigos en el Camino. Si usted escuchó y alguna fibra interna le ha tocado, bueno, usted entra a la página de Amigos en el Camino y ahí puede hacer una compra modesta de comida o de elementos de higiene que le van a servir a otro ser humano para que no la pase tan, pero tan mal. Estamos conmovidos. Bueno, vamos a ir a un temita y después vamos a seguir acá con un empresario, Rafael Camaño, al cual le vamos a preguntar cómo hacen en estos tiempos de coronavirus para sobrevivir. Vamos al tema. Todo lo que les digo es como el aikido. Estamos aquí en La Brújula por Radio La Luna, y ahora estamos en contacto con un empresario de aquí de la zona del oeste, Rafael Camaño, que alguna vez nos acompañó aquí en esta mesa de nuestro programa. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Mario, ¿cómo está? Saludos a toda la audiencia y ahí a la mesa. Bueno, muchísimas gracias. La mesa soy yo ahora porque los demás que se quedan en casa. Muy bien. Así que participan, pero desde cada uno desde su lugar. Y la verdad que es un trabajo en equipo, pero la voz que prevalece, naturalmente, es la de Mario Masitelli. Bueno, Rafa, te tuteo porque, lógicamente, el público debe saber que te conozco desde hace muchísimos años, y egresado del mismo colegio donde egresé yo, pero muchos años después, el Jorge Newbery, que en aquel entonces era de Aedo, ahora ya no lo es más. ¿Cómo sobrevive una empresa como la tuya, con decenas de empleados, en un tiempo donde la parálisis parece casi total? ¿Qué están haciendo? Mira, nosotros nos agarró el parate, veníamos por suerte en una situación sólida, con lo cual tenemos a partir del domingo que habló el presidente y se decretó la cuarentena parcial. A partir de ese momento, de una organización de 35 personas, empezamos a tener 9 en cuarentena, entre algunos que venían de vacaciones del exterior, mayores de 65, algún asmático, algún paciente, algún empleado con antecedentes oncológicos. El total de 9 personas empezaron, algunos haciendo home working, otros directamente licenciados. Home working es trabajo en su casa. Tal cual, el personal de oficina técnica, que era el caso de uno de los empleados nuestros, que es ingeniero y tiene compromisos asmáticos, empezó a hacer trabajo desde la casa.
hay herramientas desarrolladas para hacerlo, o sea que se podía hacer bien, y después un montón de empleados empezaron a estar de licencia en la casa. A partir de la cuarentena llegamos a pagar las quincenas, se pagaron en la semana siguiente todos los vencimientos impositivos y previsionales que había. Todos los diferimientos que fueron anunciados no existen, los pagamos todos. Mira. Sí. No salieron las resoluciones de la FIP. Entonces fue un anuncio para la prensa, fue un anuncio para el público, pero nosotros seguimos pagando, la semana pasada seguimos pagando vencimientos impositivos. La semana pasada se pagaron las quincenas correspondientes, esta semana se estaban pagando... Ya sin producción, ¿no? Ya sin producción, sí. O sea, ustedes pagan quincenas sin poder producir ni comercializar. Sin producción ni comercialización. Esta semana empezamos a hacer algunas entregas de repuestos porque la empresa nuestra estamos en medio de un limbo, porque el DNU dice las empresas del rubro alimenticio están exceptuadas y toda su cadena productiva. ¿Hasta dónde llega su cadena productiva? Y ustedes son parte de esa cadena productiva. Nosotros somos parte de la cadena productiva, porque la producción de frío, de hecho, los repuestos que estuvimos entregando al principio de esta semana, del principio de la semana pasada, fueron compresores que se habían roto en un frigorífico y en una planta láctea y se les paraba la producción sin frío. Los proveedores habituales estaban cerrados hasta que llegan a nuestra empresa y nos dicen, ¿tenés tal compresor? Sí, lo tengo. ¿Me lo podés entregar? Claro. Y bueno, ahí fuimos violando la cuarentena y le entregamos. A partir de ahí empezamos a hacer una guardia para atender este tipo de urgencias. Digámosle a los oyentes que ustedes trabajan en lo que son... Rubro refrigeración de cámaras frigoríficas, heladeras, etcétera. Lo mismo los supermercados. Claro. Los supermercados, las grandes firmas de proveedoras de equipamiento para supermercados, las guardias de service tienen que mantenerlas. Claro. Entonces, nosotros, si bien nuestra operación no es exclusivamente con la industria de la alimentación, somos proveedores del rubro. Por otra parte, no podía sostener a todos los empleados sin cuarentena porque el miedo también, la última semana debió haber sido la semana con más no conformidades en la producción. La gente tiene miedo y empieza a cometer errores. Claro. Se veían a constante, era una constante la última semana, fue entre que teníamos menos personal y teníamos constantes no conformidades, fue una semana muy, muy atípica. Así que estamos ya hace 3 semanas sin producción, pagamos la primera quincena, pagamos la segunda quincena, vamos a entrar a producir y está presupuestada la siguiente quincena. Los préstamos todavía no están operativos. Sabemos que el banco nos va a llamar, pero ¿por qué nos va a llamar? En Isidro Casanova, al Banco Provincia, le van a llegar una cantidad de préstamos para otorgar y son pocas las empresas que están con las carpetas calificadas. ¿Y estos créditos, qué tasa de interés van a tener? 24. 24. Bueno. Se dice que tal vez en la provincia de Buenos Aires el Banco Provincia y el Banco Nación operan en el 22, pero todavía no están operativos. Son préstamos que realmente no sé si conviene tomarlos. Yo soy de la idea de mientras no podamos evitarlo, porque tampoco sabemos si las tasas van a subir o si van a bajar. Cuando lo tomamos, uno lo compara con las tasas de interés o la tasa de inflación del año pasado y puede ser atractivo. La recesión que va a venir después de este parate va a ser tal que tal vez estemos tomando un préstamo que dentro de 15 días vemos que es carísimo. Claro, en realidad debería ser un préstamo a tasa cero, porque si vos tenés producción cero, comercialización virtualmente cero, y el Estado tiene que salvaguardar las fuentes de trabajo en la Argentina, tendría que brindarte un crédito a tasa cero,
lo cual... El Estado sigue cobrando los impuestos que tiene que cobrar, porque también tiene que cobrarlos, pero él está cobrando impuestos cuando yo no estoy facturando. El peor momento va a ser en 40 días. En 40 días nosotros vamos a llegar al peor momento nuestro. Hay empresas que el peor momento lo están viviendo ya ahora. Sí, claro, y que no llegan a 40 días. No llegan a 40 días. Pero para esas empresas no va a haber crédito, porque esas empresas no califican. Claro. El crédito a mí me lo pueden llegar a otorgar si lo quiero tomar, porque yo tengo la carpeta actualizada, pero hay empresas que las que lo están necesitando hoy no le van a calificar la empresa, porque o deben alguna posición del SUS, o porque deben alguna posición de IVA, o porque tienen una demanda de la FIP por alguna presentación, o por algún abogado que no le pagaron, y no van a calificar. Entonces, o tienen cheques rechazados, no van a calificar. Entonces, lo que anuncian de que van a dar préstamos se distribuyen entre las empresas que pueden tener calificación. Y realmente las pymes hoy tienen muy mala calificación crediticia. Sí, ahora... no es mi caso, pero es lo que va a suceder. El Estado, nosotros lo hemos hablado acá con algunos economistas, Walter Graciano lo dijo ya hace tiempo, la necesidad de imprimir, y el propio presidente del Banco Central ha dicho que para afrontar estas dificultades van a tener que imprimir, por tanto, realmente deberían ser, desde ese punto de vista, bastante generosos para que nadie se aproveche y nadie saque tajada, pero básicamente para eso se necesita que la gente que está en los bancos vaya a los lugares donde hay trabajo, vaya a los lugares donde se produce y pueda facilitar los créditos, cosa que en la Argentina ha dejado de ocurrir hace como 40 años. Yo creo que inclusive la emisión, discúlpame, la emisión, en este caso, desconozco cuál es el límite, pero la recesión va a ser tal que no creo que pueda llegar a haber una estampida inflacionaria con la recesión que va a haber. No... La emisión van a tener que realizar porque las empresas no van a poder pagar salarios y se va a detener hasta el más mínimo consumo y eso va a traer estallidos sociales. Sí, entonces, claro, necesariamente va a haber que hacer emisión. ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los montos? Desconozco cómo calcularlos. Pero fíjate nosotros estamos pagando las quincenas, pagamos una quincena, pagamos 2 quincenas, pagamos 3 quincenas, pagamos 4 quincenas. Estas 3 semanas sin facturación la vamos a ver de aquí a 15 días con cheques rechazados y después con que me falta la producción y la facturación de 3 semanas. Claro. Entonces, yo creo que el pleno impacto económico sobre una empresa que está sólida lo vamos a sentir en 40 días. Hay empresas que no lo... De hecho, voy a empezar a tener cheques rechazados hasta porque teniendo la plata no pudieron ir al banco a cubrirlo. Sí, claro. Porque estos días sin bancos es insólito que no se haya desde el primer momento decretado que es una de las actividades fundamentales la existencia de los bancos. Uno de los errores de la cuarentena. Los bancos, podemos decir cualquier cosa de lo que son los bancos, pero los bancos son como las arterias y las venas del sistema capitalista, ¿no? Es increíble que no haya habido bancos. Imagínate, hay camiones y no hay bancos. Sí, claro. Es un disparate. Es un disparate. No hubo clearing, no hubo... No llego a entender cuál fue la razón, ¿no? Pero fue un error de apreciación. Sí, y quizás apretó el sindicato para que no fueran a trabajar por temor, pero evidentemente se trata de un servicio esencial. Y es un servicio esencial como es la producción de alimentos, es un servicio esencial como, bueno, en los países que se aplicó la cuarentena generalmente en gran parte de los servicios bancarios se mantuvieron. Así es. Rafa, tengo 30 segundos. Sí. Escúchame, la última pregunta que te hago y quizás después, más adelante, la seguimos, pero ya se me van los 30 segundos. Ustedes pagan impuestos nacionales, provinciales y municipales. ¿Hasta ahora nadie colaboró con ustedes para decirles, los exceptuamos?
No, pagamos todo. Pagamos todos nuestros vencimientos. Tremendo. Absolutamente todos nuestros vencimientos. Teníamos los fondos para pagarlos también, pero pagamos absolutamente todos los vencimientos. Claro, No, pero... olvídate, esto. Fuera hubo un montón de anuncios y los anuncios son para que los vea la gente por la tele, como siempre. No. Bueno, Rafa, te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho que hayas salido aquí. Que esperemos pasar esto con salud y poder juntarnos frente a frente y poder darnos un abrazo. Ojalá no pase mucho tiempo. Por ahora te digo que antes nos vamos a volver a comunicar para la radio. Dale, y un saludo fuerte a la audiencia y aguantar, que de esto se trata. Dale, bárbaro. Dale, bueno, que se puede, un abrazo grande. Abrazo, chau. Bueno, creo que ya estamos con Guido Galmarini en contacto. Guido. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, como habrás visto, estamos con los horarios, le hemos llamado estos 2 días tormenta de palabras, porque nuestros oyentes quedan atosigados con todo lo que decimos. Así que básicamente te voy a pedir que en pocos minutos nos digas cuáles serían los consejos más importantes para los jubilados que van a cobrar sus haberes. Bueno, viste, como todos vimos lo que pasó la semana pasada, creo que es importante recalcarle a los jubilados el tema de los cronogramas que están publicados en la página de ANSES, que como hablamos la semana pasada, si hay jubilados que no tienen tampoco acceso a la tecnología, tratar o que traten de llamar a algún conocido, algún familiar, algún vecino que le dé una mano para ver exacto el cronograma de ANSES, ¿no? Que además a veces también se los está mandando por vía mensaje de texto. Pero evitar la concentración en los bancos, que es lo más importante por el cuidado de ellos y por el cuidado de todos, ¿no? Es la idea esta de que nuestros jubilados no tienen que estar así haciendo fila a la noche, entonces respetar el nuevo cronograma que el ANSES que acaba de sacar el gobierno, que está publicado, y en el cual está la fecha de cobro. Me parece que eso es imprescindible. Bien. Después, el problema es que tenemos el 80% de los jubilados que cobra de forma presencial y demás. Ya dijimos que un beneficio de la supervivencia no se está haciendo, se está prorrogando, así que no hace falta que se acerquen al ANSES, pero lo importante es que también el tema de la tarjeta de débito es muy importante, ¿no? Que es algo que con esto que está pasando, ojalá que se pueda transformar eso en que dejen de cobrar de forma presencial y empiecen a cobrar un poco más con las tarjetas, para que no hace falta que vayan ellos, ¿no? Te hago una pequeña interrupción ahí. Sí. Hay jubilados que tienen la tarjeta, pero se les ha vencido por falta de uso. Sí. Los bancos deberían enviarle una tarjeta nueva. Sí. Dado que dieron de baja la tarjeta anterior, les deberían enviar a los domicilios una tarjeta nueva para que puedan justamente cobrar por cajero. Claro. Con un instructivo. Claro, el problema es que los bancos lo están haciendo de forma telefónica o de forma digital y muchas veces para nuestros jubilados se les es complicado, entonces para ellos capaz a veces es más fácil decir, bueno, voy y hablo con alguien, pero en este momento hay que evitar eso, hay que evitar de la forma que sea la concentración, que vaya mucha gente, que si tiene que ser por casos específicos, por ejemplo por las fechas de cobro, o por ejemplo alguna cuestión en particular, los bancos van a abrir de vez en cuando, por ejemplo el jueves creo que van a abrir para consultas y demás, lo mismo que ANSES, que está haciendo las consultas de forma digital, ¿no? Pero bueno, nos pasa que la tecnología, todos sabemos que se les complica mucho a nuestros jubilados, entonces lo que hay que intentar es esto, la poca concentración, intentar utilizar la forma tecnológica o pedirle a algún conocido, ¿no? Que le dé una mano, a algún familiar y demás, que seamos todos solidarios en este momento, ¿no? Bien, y escúchame, ¿y hay algún teléfono al cual puedan llamar para hacer una consulta o cosa por el estilo? Y tenemos, el ANSES puso un teléfono que era el 130, el mismo teléfono que había puesto para la reparación histórica. La verdad que no, está colapsadísimo. Los bancos no están atendiendo vía telefónica, los call centers de los bancos directamente no es que atienden por este tema de consultas. Lo que yo recomiendo, que es lo más viable, siempre es la cuestión digital, ¿no? Que es el tema de la página ANSES, página de los bancos, el tema de
que ahí también se puede hacer las consultas, ¿no? A ver si le depositaron o no. Entonces, eso creo que es lo que más se recomienda en este momento, más que teléfono, porque también los que estarían trabajando en los call centers no están trabajando, entonces pasa por lo mismo, ¿no? Claro. Quiere decir que los abuelos tendrían que tratar, en los casos en que ellos no tengan familiaridad con Sí. la tecnología, con los nietos o los hijos. Sí, sí, tratar o algún vecino, alguien que sea solidario si no se son familiarizan con la tecnología, ¿no? Hay algunos que sí, que no tienen problema en ese sentido, pero tratar de salir por el hecho de tener una duda o salir a ir voy a ir a preguntar, intentar primero el paso previo, esto de, bueno, voy a averiguar a ver si lo puedo averiguar por internet, entrar a la página, estar seguro de mi fecha de cobro y no ir por ir, ¿no? En Claro. ese sentido, estar seguro para eso. Y bueno, lo de la tarjeta también es todo un tema que los bancos lo están solucionando haciendo las nuevas tarjetas que están vencidas, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de los bancos, una cuestión que es más compleja, pero en ese sentido evitar esto. Es el momento necesario para que evitar esto, la concentración y bueno, y cuidarnos entre todos, ¿no? Bueno, muy bien, Guido, te agradezco mucho, y el lunes que No, viene nos vamos a volver a comunicar. dale, te mando un saludo para todos los que están escuchando. Bueno, un fuerte Abrazo abrazo. grande. Hemos hablado con el doctor Guido Galmarini, que se ha especializado en todo lo que tiene que ver con la jubilación. Y ya estamos en contacto, como ven, estamos en una verdadera tormenta de palabras, nada menos que con Carlos Méndez, con el que siempre hablamos desde hace ya varios meses sobre la situación en Chile, que es tan cambiante que justifica que tenga una columna, casi diría permanente, en La Brújula. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, gracias por tu amabilidad. Bueno, mira, ¿qué te puedo contar? Estamos acá, todo el programa y todo está abocado, ¿no es cierto?, a esta pandemia que estamos sufriendo acá Así es. en toda América Latina. Mira, ya que dije América Latina, comenzaría por eso. Dale. Ayer se realizó la segunda videoconferencia con los presidentes de los países miembros y observadores del PROSUR, esta organización sudamericana que procede a la anterior UNASUR. Claro. Y bueno, yo te tengo que comentar que a diferencia de la semana anterior, hubieron dos ausencias en esta videoconferencia. El presidente Bolsonaro no participó, ni tampoco el delegado que había participado la semana pasada, y tampoco nuestro presidente Fernández. Solamente estuvieron 7 de los 9 participantes. Estuvo Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, que es el presidente de esta coordinación, Yanine Áñez de Bolivia, la presidenta de Bolivia, que bueno, llegó en una forma no muy democrática, Marito Abdo de Paraguay, Luis Lacalle Pou de Uruguay, Lenín Moreno de Ecuador y Martín Vizcarra de Perú. Ajá. A las conclusiones que llegaron... O sea, faltó Venezuela también. Bueno, Venezuela no participa de esta organización, por acuerdo, por eso digamos que algunos son participantes y 2 son observadores, por este asunto, digamos, de no permitir la participación de Venezuela. Más bien, este PROSUR nació para intervenir en relación a los problemas de gobernabilidad que existen en Venezuela. O sea, es muy irregular la organización misma esta de PROSUR. Pero es lo que hay, diríamos, y en relación con la pandemia. Yo te voy a contar las conclusiones solamente por videoconferencia, pero que dan también para analizar sobre la factibilidad. Y vamos a ver, hicieron un análisis de la medida adoptada por cada país y se acordó mejorar la coordinación, facilitar las repatriaciones dentro del bloque. Eso está bien. Recordemos, ¿no es cierto?, que habían argentinos en el Cusco, y etcétera, que bueno, para que retornaran al país, y también hay ahora argentinos en Chile,
que todavía están ahí pendientes. Y después está buscar fuentes conjuntas de financiamiento y la compra colectiva de insumos para enfrentar la pandemia. Bueno, esto ya trae más comentarios porque en un principio, te fijas, ya comentaba, y lo que es cierto, todo ya está comprobado, que decía Freddy Storani al comienzo del programa, que cada nación, cada país está haciendo su propia práctica en relación con esta pandemia. Así es. Incluso más hay competencia en relación, digamos, de estas adquisición y compra de insumos. Yo aquí entro, digamos, al tema chileno, al asunto de los ventiladores. Los respiradores mecánicos, esto para las personas que entran ya en un estado más crítico. En relación con los ventiladores, en Chile pretende tener en el país 3.315, de los cuales ya tiene 1.532, tengo el desglose acá, y de ellos también, digamos, han hecho una adaptación de los estos aparatos de anestesia que los están reconvirtiendo en aparatos ventiladores. Sí. Y también los ventiladores pediátricos, adaptándolos a las personas que tienen menor peso. Y por otro lado, van a recibir una donación de China, país, digamos, que se comenta y que es tan importante en este momento tener una vinculación con ellos, una donación de 500 ventiladores. Pero ¿qué quiero comentar al respecto de esta donación? Que la forma de traerlos acá a América Latina, y que es, digamos, un poco, yo creo que también han tratado esta reunión de presidentes por videoconferencia, es que existe ya un mercado negro de ventiladores. Amigo. O sea, ha sido intervenido por algunos envíos que se han hecho desde China de estos ventiladores, han sido intervenidos en algunos aeropuertos y se le ha dado otro destino. No es por ser mal pensado, en este momento no tengo el antecedente, pero lo voy a presentar en el próximo programa, que fueron con destino a Estados Unidos. Bueno, eso es terrible lo que estás diciendo. Claro, entonces, ¿a qué lo piratería es eso? Exactamente, es piratería, pero esto se está dando también, se está dando con países europeos. O sea, esta carga, digámoslo así, que se envió de China, y no fue la única, a un país europeo, fue intervenida, como son tan largos los viajes hacia China y hay que hacer escala, en un determinado lugar, digamos, desaparecieron, como alguna mercadería que nos ocurre acá en nuestros países sudamericanos, que se pierde la mercadería en el camino. Piratas del asfalto, pero sofisticados. Claro. Bueno, y en este caso va a ir un avión, o algunos aviones de la Fuerza Aérea Chilena, a China, a retirar los ventiladores. Pero entonces, cuando se le consultó al ministro cuándo venían, etcétera, dijo, esta es información secreta. Y la información secreta es por esta razón. Claro, mira vos. De evitar, digamos, este tipo de situaciones, requisamiento, no sé qué medida usarán, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El tráfico aéreo internacional también está bastante controlado por estas medidas, entonces se produce esta situación de piratería. Y para terminar, digamos, este asunto de los ventiladores, que es la preocupación que tienen en Chile, porque claro, la gravedad significa, digamos, el tema, hubo una discusión ética la semana pasada, donde se le pidió a la Universidad Católica de Chile que entregara un procedimiento ético sobre lo que se denominó la última cama, que es, digamos, la definición, digamos, de este caso de una cama con ventilador. Si hubieran 2 pacientes o 3 pacientes para una de estas camas con ventilador, habría que, digamos, decidir, digamos, a quién se le destina la última cama. Entonces, cuestión de no llegar a ese problema ético, pero material en el fondo. También se han puesto algunas fábricas 2 fábricas de las Fuerzas Armadas,
una de la Fuerza Aérea, ENAER, y FAMAE del Ejército para la construcción de un prototipo de ventilador mecánico. O sea, están todos, digamos, abocados a este tema de preparación, y que seguramente tiene que haber ha conversado con los otros presidentes sobre esta situación, de cómo ir aperándose, ¿no es cierto?, de elementos, de insumos para enfrentar esta pandemia. Y Bien. hubo una discusión en Chile también los últimos días en relación con la región de la Araucanía. O sea, la región de la Araucanía, que al está, sur, digamos, a unos 700 kilómetros de Santiago, de la región metropolitana, ha habido un incremento de los contagios, quedando en el segundo lugar después de la región metropolitana, que tiene un 46% de ellos, o sea, 2.350 de personas contagiadas. Ajá. Y en la Araucanía se ubica con el 12%, con 612. ¿Y el gobierno tiene una actitud hacia la Araucanía también responsable, solidaria, o ve con desprecio esa zona? Mira, a ver, ahí han habido problemas, digamos, anteriores, digamos, varios. La región de la Araucanía es la región más pobre de Chile, en primer lugar. Claro. Curiosamente, las elecciones gana la derecha. Mira vos. Mira vos, digo. Sí, la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los diputados, senadores, ha sido siempre históricamente de esa manera. Me faltó aclarar una cosa de los fallecidos, Mario. En Chile hay 43 fallecidos, y hay una cantidad de 14 son de esta región de la Araucanía. Ahí hay varios problemas que 43 que son de los últimos... 43 fallecidos nacional. ¿Pero de las últimas 24 horas? No, de total. Total tiene 43 fallecidos, tiene menos 43. Que la Argentina. Sí, un poco menos, sí. Tiene 43 fallecidos y, como te digo, 14 de la región de la Araucanía. Sí. Y también, ya que estoy con datos para cerrar, ahí en Chile se ha hecho mucho exámenes de los PCR, que no es el simple, digamos, sí. te lo toman cuando vas manejando, no, son con análisis clínico, y se han desarrollado hasta hoy 57.122, o sea, eso está bastante controlado, y recuperados hay 898. Pero bien. Volvamos a la Araucanía. Factores que han influido, Mario, es que, en primer lugar, la autoridad, Chile es un país unitario, no es federal como nuestro, entonces hay una suerte de delegado de la presidencia en cada región, que se denomina intendente. A confundir más todavía, nosotros acá el intendente es el alcalde. Y el último intendente, hablemos de la época de la pandemia, anteriormente teníamos el conflicto mapuche, hablemos de esta situación. En esta pandemia, el intendente de la Araucanía se contagió con este virus, y también el Ceremi de Salud, que a su vez contaminaron a otras personas, tanto a ellos incluso como algunos colegas de los medios de comunicación. Entonces, digamos que la autoridad política y sanitaria, política y sanitaria, ambas, se descabezaron, y hubo que nombrar un nuevo delegado del gobierno, una señora que está delegada hace un par de días en dicho lugar, y se ha encontrado con esta situación en la Araucanía, y entonces entramos en el problema de los insumos y de las necesidades de que las regiones cuenten con todos los elementos que señalábamos anteriormente. Bien. Bueno, ya estamos sin tiempo. Escúchame, te hago una pregunta, porque aquí ya algunas provincias, no recuerdo exactamente, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, en fin, prontamente Capital Federal,
van a imponer para la salida callejera el uso de barbijos. Te pregunto, ¿qué pasa en Chile? Y aprovecho que vos vivís en La Plata para preguntarte si esto se está evaluando allí en La Plata para la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá en La Plata todavía no se dice nada al respecto. Es muy, no. A veces pareciera que viviera muy vemos, digamos, lo de Capital Federal como yo veo en las noticias de Chile, te fijas así de lejos. No está esa discusión, pero en Chile ya comenzó a imponerse desde el día de hoy a que en los transportes públicos es obligatorio andar con cualquier suerte de mascarilla. Bien. Esa es la situación. Eso es lo que hay que recomendarle para todos nuestros oyentes. Entramos ya en esta fase. Que muchos discutieron este tema, lo aclaro porque es de salud pública, si no, no lo aclararía. Es conveniente que aunque sea se tape con un pañuelo, pero si se puede hacer una mascarilla, cuanto más capas tenga, mejor. Si usted agarra dos pedazos de tela común y en el medio pone papel de ese de la cocina o papel higiénico en el medio, usted con eso puede salir y aunque no sea perfecto, porque no hay nada perfecto, sí va a defender a su prójimo. Y si todos andamos con mascarilla, la propagación del virus se limita en forma muy, pero muy importante. Carlos, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, ya estamos cerrando el programa. Bueno, si te quedó una perlita, tirala, pero muy, muy rapidito. Tenés 20 segundos. Lo de Piñera lo dejamos, digamos, para otra oportunidad, porque realmente es una estupidez de su parte y digamos, ya no tiene comentario, pero sí mejor terminar con una noticia positiva, digamos, positiva para nosotros los que vivimos acá en Argentina. Dale. Esta Semana Santa, ¿no es cierto?, en Chile se extreman las medidas de ¿cómo se llama?, de seguridad, de control, digamos, de que la gente no salga a la playa, etcétera. Hay multas, digamos, se ha declarado zona de emergencia y prácticamente estado de sitio en varias regiones por un periodo, digamos, desde el miércoles en la noche hasta, digamos, el lunes de madrugada. Pues una suerte de estado de sitio. Después se verá qué pasa. Pero en relación con eso, y digo la información positiva, porque allá en Chile se dieron, digamos, de la forma como se están acatando estas medidas en América Latina. En Chile se están acatando... Se nos fue el tiempo, ¿eh? Un 70%, y en Argentina se están acatando todas estas medidas que hablan muy bien de los habitantes de este país, un 85%. Excelente. Bueno, cerramos con esa noticia. Te mando un fuerte abrazo, Carlos. Chao, hasta luego. Y hasta el martes próximo. Bueno, aquí Daniel Pérez dice que esta piratería, ¿cómo se hace? La dice Daniel Pérez, le pagan en efectivo con sobreprecio al pie del avión y cambian el manifiesto de embarque. Así de simple, ya lo denunciaron Alemania, Francia y otros países. Bien por el aporte. Hay otros que también mandan, pero no tengo tanta posibilidad, ya se nos fue el tiempo, pero ellos son parte de la mesa. También... Bueno, manda Daniel de Abrantes, el Estado va a salir de garante para estos créditos a través del BICE, lo habla respecto del reportaje anterior. Y tengo también de Carlos, de Carlos Junco, de Mar del Plata, un montón de gente, de Gustavo Vera, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, que manda un mensaje. Les mando a todos un fuerte abrazo. Aquí estamos cerrando la edición del día de hoy, 7 de abril de 2020, son las 15 horas 58 minutos. Nos estamos despidiendo de La Brújula hasta el lunes de la semana que viene, lunes 13 de abril, donde nos vamos a estar reencontrando con una cantidad también muy grande de invitados, donde vamos a seguir tratando este tema del coronavirus, ver cómo salimos razonablemente de esta cuarentena a la cual estamos sometidos por razones sanitarias y cómo empezamos a visualizar una lucecita al final del túnel, que es lo que todos queremos para poder volver un poquito a la normalidad. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo el lunes que viene. Chau.